sacrificio, fe, perdonado, fiel, promesa, gozo, aleluya, paz, gracia y amor. Aquí en el salón de la iglesia dice eso. Pensé falta la palabra gloria, pero realmente no necesitamos la letra gloria, necesitamos la presencia de gloria de Jesucristo en nuestras vidas siempre, para resplandecer el reino de Dios en todo lugar. Aquí otra vez, Daniel 11, para seguir el tema, versículo 35. También algunos de los entendidos caerán, pero ahí dice, a fin de ser refinados. Esa frase, lo pueden repetir, a fin de ser refinados. Purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. El tiempo señalado para cada uno de nosotros. Tenemos que pasar pruebas, también como pueblo, como nación, como gente, como iglesia, pasamos pruebas y individualmente o como familia. Hay pruebas para refinar. Se refina todo, tiene un proceso, muchas cosas materiales en la vida, en lo que entendemos del vivir diario, existen porque pasaron por el fuego. El oro tiene que ser refinado para que quede lo que no es oro y quede lo puro. Entonces dice, algunos de los entendidos, los sabios, caerán, pero a fin de ser refinados. A veces no nos gusta hablar de este tema del dolor, de la prueba, de pasar tribulación, de que tenemos que sufrir. Porque entendemos que Cristo sufrió en la cruz y llevó nuestros pecados y llevó todo, cargó todo sobre él, dice la palabra. Pero también nosotros, dice Jesús, ustedes pasarán por tribulación, por situaciones muy difíciles, adversidades, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y sabemos que Cristo fue el precursor, dice la palabra, el que va adelante, el que ya pasó por todo esto y ahora nosotros participamos y tiene que ser un privilegio porque de acá también vamos a ser refinados, purificados y emblanquecidos para ser más como Cristo en todo sentido, lleno de su amor, de su paz, su confianza, también de su presencia y su poder. Aleluya. Dice un comentario bíblico sobre este tema, todo tiene un beneficio para el pueblo del Señor, hablando del pueblo que Daniel también vio en visión de la nación de Babilonia o Persia, donde él estaba, naciones y reinos que él conocía, y él trabajaba para el rey, para los encargados. Pero Daniel siempre sabía que él pertenecía a un reino diferente, un reino celestial, un reino espiritual, el reino de Cristo. Como dice la oración que Cristo nos enseñó, la oración modelo, Padre, en los cielos santificado sea tu nombre y venga tu reino, venga tu reino. Amén. Y aún el pasar por las adversidades de la vida cristiana, tenemos que entender que tiene beneficios. Hay beneficios que a veces no lo vemos en el momento, pero después vamos a entender que esto fue para bien, no para mal. Todas las cosas ayudan para bien, para aquellos que aman a Dios, ¿no es cierto? Dice en Romanos 8. Vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de lo que estamos hablando, en la vida de Pablo y Bernabé, en Hechos 14.
Es muy interesante el libro de Hechos, pero vamos a ir también a este pasaje. Hechos 14, empezando el versículo 6. 14, 6. No, perdón, vamos a empezar con el 1 al 5 primero. Dice, aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Está hablando de Pablo y Bernabé, que entraron ahí a una sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Ahí la palabra de Dios rompe barreras. Amén. El reino de Dios es para todos y que se unen diferentes culturas, personas, todos nosotros, diferentes trasfondos, no importa de qué país, de dónde somos, pero pertenecemos a un reino celestial y la palabra de Dios y su amor nos une. Yo tuve el privilegio a través de mi vida de vivir en diferentes países, diferentes gobiernos, aún abajo de un dictador. Y cuando estaba meditando sobre el reino de Dios y esta palabra, dije, wow. También en los tiempos de la Biblia entraban en una ciudad que pertenecía, vamos a decir, a otro reino, a otro gobierno, pero ellos hablaron la palabra y la palabra rompe estructuras humanas, ideas, barreras, ¿no? Y creyeron gran multitud. Y es bueno ver eso y entender que Dios quiere que su reino se extienda hoy también de esta manera. Y vamos a seguir leyendo. Hechos 14, ahora el versículo 2. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos a los gentiles contra los hermanos, contra los que estaban ahí, Bernabé y Pablo. Versículo 3. Con todos se detuvieron ahí mucho tiempo. O sea, Bernabé y Pablo siguieron hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. O sea, Dios a través de la palabra también manifestó el poder de Dios. Este es un reino de poder, no solamente de palabras, sino de poder. Y el poder de Dios para hacer prodigios, para hacer milagros. Estamos creyendo por milagros. Hemos orado la semana pasada, el domingo, hemos orado por necesidades y seguimos viendo necesidades por el mundo, gente que conocemos, contactos, y necesitamos ver milagros, necesitamos el poder de Dios, el reino de Dios de esta manera. Pero dice versículo 4, pero la multitud de la ciudad estaba dividida. Mire, la palabra de Dios y el amor nos une, pero el rencor, la amargura, la rebelión, el pecado divide. Y la multitud estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, estos dos apóstoles. Así que, para entender que hay momentos de contrarios también, de vientos contrarios, de tormentas, pero también de resistencia. El diablo resiste la palabra. El diablo fue vencido en la cruz y Cristo dijo, consumado es. Y sabemos que Él y sus demonios están trabajando en contra de todo lo que es la luz, la verdad, el reino de Dios y contra los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos el vencedor acá adentro, ¿no es cierto? Dice, mayor es aquel que está en vosotros que aquel que en el mundo está. ¿Lo crees? Amén. Y dice, vamos a mirar un poco más. Versículo 5, y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, versículo 6, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Liconia, Listra y Derbe y sus alrededores. No fueron muy lejos, pero en otras palabras, escaparon. Esta vez no sufrieron directamente
en su cuerpo, pero pudieron huir, salir. Pero continuaron, dice versículo 7, y allí continuaron anunciando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas. No son buenas nuevas nomás de algo positivo, contrario a lo negativo. Las buenas nuevas son palabras, la palabra del reino de Dios que está presente y que Él nos ayuda en las tribulaciones, las pruebas, como también nos saca afuera de eso, nos libra de eso. Pero hay momentos que tenemos que entender que el Evangelio es completo cuando hablamos de su amor, de su voluntad, de la obediencia y del sacrificio, de entregar todo a Cristo. Amén. Dice, versículo 8 es interesante. Y había en Listra, otra ciudad, un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre o desde el nacimiento, y que nunca había andado o caminado. Y dice, él escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, Pablo le miró, y viendo que tenía fe para ser sanado, le miró, no solamente miró a la persona su necesidad, viendo que era paralítico, pero él miró adentro. Y Cristo nos deja ver adentro del alma, del corazón, por el Espíritu Santo, para ver qué es lo que nos une, la fe. Nos une la fe de creer a Cristo por lo imposible, ¿no es cierto? En este caso era algo muy imposible para un hombre que toda la vida estaba así. Y dice versículo 10, Pablo le habló con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y anduvo. Una sanidad instantánea, un milagro del poder de Dios. Y dice versículo 11, interesante, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a los hombres, han descendido a nosotros. Y le dieron nombre a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque dirigía la palabra. O sea que le pusieron en un lugar de dioses, o como un dios, un ídolo. La idolatría, la ceguera, la esclavitud, el engaño, viene por una opresión del enemigo. Y todo esto nos muestra que también había imágenes de dioses y idolatría, también en el pueblo, en la ciudad donde habían comenzado, como miramos al principio. En Iconio había también esa. Dice que es un lugar de estatuas, de imágenes por todos lados. Entonces se ve que en esa zona de Asia Menor, como le llamaban en la Biblia en esa época, había mucha idolatría, muchos diferentes dioses a quien servían, sacrificaban. Y ellos, cuando vieron este poder y este milagro que Pablo y Bernabé pudieron, vamos a decir, ser partícipes o canales de ese poder, ellos no entendían y empezaron y llamaron a un sacerdote de su templo para venir y qué sé yo, y todos siguieron como queriendo traerles regalos al hombre, a los apóstoles, y ellos, vamos a ir rápidamente al versículo 14, pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo, versículo 15, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estaban enfocando Pablo y Bernabé a estos varones, a esta gente, a mirar a un Dios vivo, no una imagen, no algo que solamente es visible al ojo humano, pero para que entendieran que hay un Dios vivo que hizo todas las cosas y creó todo. Él mismo
Cristo es Rey en ese momento también, en ese tiempo, para ese entonces como también para nuestros tiempos también. Dice, versículo 16, y siguió hablando, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Pero versículo 17 dice, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría, hablando de Dios y como el Padre envió a su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo para dar testimonio de cosas mucho más grandes de lo que se ve humanamente, en este caso también, en este pueblo, en esta ciudad, a donde estaban engañados bajo la opresión del enemigo. Porque dice el versículo 18, y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio. Le traían regalos, no entendían, no le entraba. Pero sigue el tema de la persecución o las pruebas de tribulación, porque vinieron, versículo 19 en adelante, empieza hablando de los judíos de Antioquía y de Iconio, vinieron tratando de persuadir a la multitud para hacer daño, y agarraron a Pablo y lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad, y pensando que ya estaba muerto. Versículo 20, pero mientras los discípulos rodearon, él se levantó y entró en la ciudad. Otro milagro. Parecía que estaba muerto Pablo. Sufrió en su cuerpo, pero Dios le levantó. ¿No es cierto? El mismo poder de Cristo resucitado nos resucita a nosotros. También a la gloria, a la eternidad con Cristo. Pero en este caso, Pablo se levantó después que lo rodearon. Me imagino que estaban orando, clamando a Dios, misericordia, Señor. Si este no es el tiempo, que no muera hoy, que siga tu hijo, tu siervo, este apóstol predicando la palabra. Entonces dice que entró en la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé. O sea que siguió obrando, trabajando en el reino de Dios. Hubo un sufrimiento. Y versículo 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, no solamente hizo milagros y predicó la palabra, hizo muchos discípulos, seguidores de Cristo, que volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. O sea que siguieron extendiendo el reino. El reino de Dios se tiene que extender, con pruebas o sin pruebas, con dificultades o con tranquilidad y paz. Se tiene que extender el reino de Dios. Y dice versículo 22 que Pablo y Bernabé siguieron y dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo esta palabra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Wow. Versículo 22, subrayenlo, léanlo. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe en Cristo, y diciendo esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay muchas tribulaciones que vendrán y que estamos viviendo, puede ser, pero es parte del reino de Dios. Y que, como también en Daniel dice al final vamos a volver a Daniel 10 ahora, capítulo 10, versículo 19, y está hablando a Daniel, el Hijo del Hombre, o sea, una manifestación de Jesús en este momento de la vida de Daniel. Y versículo 19 dice, me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Que el reino de Dios
y la fe en Cristo te haga creer que tengas esperanza en momentos de prueba, que Dios está en control y Él está obrando en ti, y si es en otras personas también obrando en ellos. Y puedo decir esta oración junto contigo: venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en todo lugar y en cada corazón. Pues Cristo, tú eres nuestra esperanza, y como Rey, Señor, te exaltamos y ponemos tu nombre sobre todo nombre. Que se extienda tu reino hoy, y que a través de muchas pruebas y tribulaciones, tú, Señor, muestres tu gracia para apoyar y animarnos a seguir adelante. Gracias, Jesús. Amén.